El sol de Cusco se alzaba con una fuerza dorada, bañando los muros coloniales y los techos de teja rojiza que resplandecían como si cada uno guardara un secreto antiguo. En la colina más alta, donde las casas se mezclaban con los jardines de bugambilias, la mansión de los del Solar dominaba la vista del valle. Desde su balcón, don Esteban del Solar, hombre de traje impecable y mirada endurecida por los años de poder, observaba el movimiento en su jardín como quien vigila una inversión más. Abajo, entre la bruma del rocío, Jesús Guamán trabajaba con manos firmes y callosas. Cada palada de tierra era un gesto de respeto a la vida que brotaba del suelo. Tenía 30 años, piel morena como la arcilla y una calma que contrastaba con la impaciencia de su patrón. Silbaba bajito una melodía que aprendió de su madre mientras enderezaba los rosales con una paciencia que solo da quien conoce el valor del tiempo. «¡Guamán!», la voz de Esteban cortó el aire como un látigo. «Lleva horas en lo mismo. ¿Acaso no sabe cuánto vale ese arbusto?». Jesús levantó la vista sin perder la serenidad. «Señor, las raíces estaban débiles. La tierra aquí está cansada. Hay que darle descanso». Esteban frunció el ceño. No entendía de tierras, solo de resultados. «Yo no te pago para filosofar. Haz lo que te digo y rápido». Jesús asintió y siguió en silencio. El viento del altiplano traía olor a eucalipto y a hierba fresca. A lo lejos se escuchaba el canto de un gallo que anunciaba la llegada del mediodía. A veces, mientras trabajaba, Jesús pensaba en su madre, Rosa, que vivía en Chinchero. Imaginaba sus manos arrugadas amasando pan y su voz repitiendo los dichos que él había convertido en norte. El que cuida la tierra cuida su alma. En cada planta, Jesús sembraba un poco de ella. En el balcón, Camila, la hija menor de Esteban, observaba la escena. Le fascinaba la manera en que aquel jardinero trataba las flores como si fueran criaturas vivas. Tenía curiosidad por ese hombre silencioso que nunca levantaba la voz, aunque el mundo pareciera querer aplastarlo. Jesús limpió el sudor de su frente y sonrió. En su pequeño bolsillo llevaba una foto gastada de su madre y una carta que aún no se atrevía a leer. A veces, la vida en la ciudad le pesaba más que la pala, pero cuando sentía el contacto frío de la tierra, recordaba por qué estaba allí, porque la dignidad no se mendiga, se cultiva. Esteban volvió a asomar la cabeza por la ventana. «Y no olvides, Guamán. Quiero ese jardín listo antes de la visita del alcalde. Nada de excusas». Jesús respiró hondo. Cada palabra del patrón caía como piedra en el alma, pero él sabía que responder solo empeoraría las cosas. El sonido metálico de la pala, golpeando el suelo, marcaba el ritmo de su paciencia. Camila bajó con un vaso de agua. «Señor Jesús, ¿quiere un poco? Hace mucho calor». Él dudó, pero aceptó con una sonrisa tímida. «Gracias, señorita. El sol hoy está bravo, pero la tierra lo agradece». Ella se sorprendió por la frase. Nunca había oído a un trabajador hablar con tanta poesía. «Mi papá dice que usted es muy terco». «La tierra también lo es», contestó él, «pero si uno la entiende, da frutos». Camila quedó pensativa. Desde la ventana, Esteban los observaba, frunciendo el ceño, como si aquella simple conversación desafiara su autoridad. El día terminó con un resplandor rojo sobre las montañas. Jesús guardó sus herramientas y antes de irse, acarició los rosales recién podados. Las flores parecían inclinarse hacia él agradecidas. En su corazón sabía que el respeto no se exige, se gana con cada acto silencioso. Aún no imaginaba que esa tarde sería el inicio de una historia que pondría a prueba no solo su paciencia, sino la humanidad misma de su patrón. Si esta historia te toca el corazón, suscríbete al canal para seguir descubriendo relatos que transforman vidas. La mañana siguiente amaneció con un aire frío que cortaba la piel. El cielo, todavía gris sobre los cerros de Cusco, presagiaba un día tenso. Jesús llegó temprano, como siempre, con su pala al hombro y un saco lleno de semillas. Mientras se inclinaba para trasplantar una bugambilia, un sonido seco quebró la quietud del jardín. La maceta más grande, una importada desde España,
Se había resbalado del muro y se hizo añicos contra las piedras. Jesús se quedó inmóvil. El barro salpicó su pantalón. Las flores quedaron esparcidas. Antes de que pudiera recoger los pedazos, la voz de don Esteban tronó desde la terraza. «¿Qué has hecho, Guamán? ¿Sabes cuánto costaba eso?» Jesús alzó la vista, con la respiración agitada. «Fue un accidente, señor. La base estaba floja, se lo juro. Puedo arreglarlo». Esteban bajó con pasos duros, su rostro rojo de furia. «¿Arreglarlo? ¿Tú? No tienes idea del valor de las cosas. Esa maceta costaba más que todo un año de tu salario». Los demás trabajadores, que cortaban el césped al fondo, bajaron la mirada. Nadie se atrevía a intervenir. Jesús apretó los puños, conteniendo la vergüenza. «Haré otro trabajo para compensar, patrón. No quiero problemas». Esteban dio una carcajada seca. «Tú no entiendes. No necesito tu compasión, necesito eficiencia. Te he dado una oportunidad y la desperdicias. Inútil». Jesús tragó saliva. «He cumplido con mi labor, señor. Jamás le he faltado el respeto». «¿Respeto?», repitió Esteban con sorna. «Respeto es cumplir sin errores. No necesito campesinos que sueñen con filosofías baratas». Las palabras le dolieron más que el despido que vino enseguida. «Estás fuera, Guamán. No quiero volver a verte aquí». «Que olvídate de tu pago. Lo descontaré por los daños». Jesús lo miró fijamente por primera vez. No había odio en sus ojos, solo una calma que desarmaba. «La tierra siempre devuelve lo que uno siembra, señor». Esteban hizo un gesto de desprecio y dio media vuelta. La tensión se volvió un silencio denso. Camila, que escuchaba desde el balcón, bajó corriendo. «Papá, fue un accidente. No tienes por qué tratarlo así. Camila, no te metas en asuntos que no entiendes. Este hombre debe aprender que los errores cuestan». Ella se acercó a Jesús, extendiéndole unas monedas. «Por favor, tómelas. No es justo». Él negó con la cabeza. «Gracias, señorita, pero no trabajo por lástima». Tomó su pala, recogió los pedazos de barro roto y los puso en una bolsa. Luego, con las manos aún llenas de tierra, se quitó el sombrero. «Le deseo buen día, señorita. Que el jardín siga creciendo». Camila sintió un nudo en la garganta. Lo vio alejarse por el camino de piedras, con la espalda recta y el paso firme, mientras el viento levantaba hojas secas a su alrededor. Esteban se quedó mirando la bugambilia caída. Por un instante pareció arrepentido, pero enseguida se sacudió la idea. «Contrata a otro, Rufino», ordenó a su capataz. «Alguien que sepa obedecer». Jesús salió de la propiedad sin mirar atrás. El aire se volvió más pesado, como si el jardín entero hubiera sentido la injusticia. Las flores, aún sin agua, parecían marchitarse de repente. En el portón, Jesús se detuvo. Observó las montañas, el horizonte limpio y azul. Sacó un puñado de tierra del suelo y la sostuvo entre sus dedos. «Esta tierra no humilla», murmuró, «solo enseña». Sus botas levantaron polvo mientras se alejaba por la calle empedrada. Detrás de él, la mansión quedaba inmóvil, encerrada en su propio orgullo. Camila, desde la ventana, lo siguió con la mirada hasta perderlo de vista. Sintió una incomodidad nueva, como si hubiera presenciado algo que no debía repetirse. Dentro de la casa, don Esteban volvió a sus papeles. Sin saberlo, había comenzado a perder algo más que un empleado. El viento cambió de dirección, llevando consigo el eco de una dignidad que no se quebró. Jesús caminó por la carretera que salía de Cusco, con el sol hundiéndose tras los cerros y el aire cargado de polvo y olor a eucalipto. En su mochila llevaba lo poco que poseía: una muda de ropa, un cuchillo pequeño y un puñado de semillas que guardaba como amuleto. El eco de las palabras de don Esteban seguía repitiéndose en su mente, como si cada paso las aplastara bajo el peso de la dignidad herida. El camino hacia el Valle Sagrado era largo, sinuoso y silencioso. A los costados, los campos de maíz dorado ondeaban al ritmo del viento. Las mujeres con mantas de colores caminaban con canastas sobre la cabeza, saludándolo con una sonrisa. Él respondía con un gesto leve,
sintiendo cómo su pecho se llenaba de una mezcla de tristeza y alivio. Volvía a casa, pero con la certeza de haber perdido algo más que un trabajo. A medida que avanzaba, los recuerdos lo acompañaban. Recordó las mañanas en que su madre lo despertaba con aroma a pan recién hecho, las risas de los vecinos cuando el río crecía y todos corrían a salvar las gallinas. Recordó el día en que partió por primera vez hacia Cusco, lleno de esperanza. Rosa lo había abrazado fuerte. No olvides que la tierra no te pertenece, hijo. Tú perteneces a ella. Cuando el sol comenzó a caer, el paisaje cambió. Las montañas se volvieron más altas, el aire más frío. Al llegar a Chinchero, los perros ladraron al reconocer su olor. Los niños jugaban entre los muros de piedra y el sonido de una flauta se mezclaba con el rumor del río. Jesús respiró profundo. Allí, entre la tierra húmeda y los rostros familiares, sintió que su corazón se apaciguaba. Su madre lo esperaba en la puerta de la casa, envuelta en un rebozo oscuro. «Hijo», dijo con voz temblorosa, «pensé que ya no volverías». Jesús dejó su mochila en el suelo y la abrazó largo rato. «Volví, mamá. No podía quedarme allá. La ciudad no tiene alma». Rosa lo miró con ternura, aunque sus ojos revelaban un cansancio nuevo. «La ciudad enseña lo que uno no quiere aprender», respondió, «pero también muestra lo que vale realmente». «¿Qué pasó, Jesús?» Él bajó la mirada. «Me humillaron, mamá. El patrón me echó por algo que no hice. Dijo que la tierra no sirve, que yo no sirvo». Rosa tomó sus manos llenas de callos y grietas. «La tierra no humilla, hijo, solo el hombre que no la conoce. No guardes rencor. Las raíces crecen mejor en silencio». Jesús asintió. Dentro de la casa, el olor a leña y a sopa caliente lo envolvió. Se sentó frente al fuego y observó las sombras danzando en las paredes de adobe. Había pasado tanto tiempo soñando con una vida mejor que había olvidado el valor de lo sencillo, el agua clara, el pan tibio, la voz de su madre. Esa noche, mientras las estrellas cubrían el cielo andino, Jesús salió al patio. El frío era intenso, pero la tierra bajo sus pies le devolvía calor. Se arrodilló, hundiendo los dedos en el suelo húmedo. «Perdóname por haber dudado de ti», susurró. «Prometo que volveré a trabajar contigo como antes». Al amanecer, el canto de los gallos lo despertó. Tomó su pala, oxidada pero firme, y comenzó a remover la tierra del pequeño huerto. El sol iluminaba las montañas, y una sensación de paz lo envolvía. Su madre lo observaba desde la puerta, sonriendo débilmente. «Mira cómo la tierra te espera», dijo. «Es como una madre que nunca reclama». Jesús levantó la vista y por primera vez en mucho tiempo sonrió de verdad. Sin embargo, mientras miraba el horizonte, una inquietud silenciosa le rozó el alma. Algo le decía que ese regreso no sería para quedarse. El viento del valle soplaba con una voz antigua, y entre el rumor de los maizales parecía susurrar que pronto el destino lo llamaría otra vez a caminar. El invierno llegó temprano aquel año. Las montañas del valle amanecían cubiertas por una niebla densa, y el aire cortaba los pulmones como si cada respiro pesara. Jesús notó que su madre tosía con más frecuencia. Al principio pensó que era el frío, pero los días pasaron y la tos se volvió más profunda, más seca, como un lamento que no quería escucharse. «Mamá, deberías descansar», dijo una mañana mientras servía la sopa de quinoa. Rosa sonrió, débil pero firme. «Descansaré cuando la tierra descanse, hijo. Ahora hay que terminar la cosecha». Jesús la miró con preocupación. Sus manos temblaban al sostener la cuchara y su respiración era corta. Aún así, ella insistía en salir al campo, en cuidar el maíz como si en ello se le fuera la vida. «La tierra entiende cuando uno la deja sola», replicó él con ternura. «No te enojes, mamá. Si sigues así, te enfermarás más». Rosa alzó la mirada. «No es la tierra la que enferma, Jesús, es la tristeza. Y tú, desde que volviste,
La traes en los ojos. Las palabras lo golpearon. Bajó la cabeza y fingió revisar su pala. Era cierto, desde su regreso no había vuelto a dormir en paz. Cada noche, los recuerdos de Cusco lo despertaban, la voz de don Esteban, la humillación, la impotencia. Una tarde, mientras regaba el huerto, Rosa se desvaneció. Jesús corrió hacia ella, la levantó en brazos y sintió el cuerpo liviano, casi sin fuerza. La llevó al interior y la acostó en la cama de barro cubierta con mantas de lana. «Voy a buscar al médico del pueblo», dijo. Ella lo tomó de la mano. «No gastes lo que no tenemos. No hace falta, ya viví bastante». «No digas eso», rogó él. «No puedo perderte». Rosa lo miró con una ternura que dolía. «Hijo, el cuerpo se va, pero lo que uno siembra queda. Si algún día no estoy, sigue sembrando aunque el mundo no entienda por qué». Jesús salió de la casa sin escuchar más. Cruzó el camino de piedra y bajó al pueblo, donde el doctor Quispe atendía en una habitación pequeña. Le explicó la situación, y el hombre, de rostro cansado, asintió con resignación. «Necesita medicinas, pero son caras, y un tratamiento constante». Jesús revisó sus bolsillos, apenas unas monedas. «Trabajaré lo que sea», dijo. «Dígame cuánto cuesta». El doctor lo miró con compasión. «En Lima hay trabajo. Aquí los jornales ya no alcanzan. Si quieres ayudarla, tendrás que ir allá». El camino de regreso fue largo. El viento soplaba fuerte, levantando polvo. Jesús sentía un nudo en la garganta. En la casa, Rosa dormía con el rostro pálido. Él se sentó a su lado tomándole la mano. «Mamá», susurró. «Voy a irme. Buscaré dinero. Traeré las medicinas. No te faltará nada». Ella abrió los ojos lentamente. «¿Irte? ¿Otra vez? La ciudad te hace daño, Jesús. No importa lo que me haga a mí. Te necesito viva». Rosa suspiró sabiendo que nada lo detendría. «Entonces prométeme algo», dijo, «que no olvidarás de dónde vienes, que tu alma siga siendo tierra aunque el cemento la cubra». Jesús apretó su mano. «Te lo prometo». Esa noche preparó su mochila. Metió la pala, las semillas y una manta tejida por su madre. No durmió. Afuera, el cielo estaba lleno de estrellas que parecían vigilarlo. Antes del amanecer, salió al patio y miró el campo dormido. El aire era helado, pero en su pecho ardía una decisión: marcharse a Lima para salvarla. Se inclinó, tomó un poco de tierra y la guardó en un pequeño saquito de tela. Era su manera de no irse del todo. Cuando el primer rayo del sol tocó las montañas, Jesús se despidió con un beso en la frente de su madre dormida. Sabía que el camino sería largo y duro, pero también sabía que no había otra opción. Y mientras bajaba por el sendero que llevaba a la carretera, una voz en su interior murmuró: «La tierra te acompañará, hijo. No estás solo». El amanecer lo sorprendió en la carretera, con la mochila al hombro y el alma apretada. Los primeros rayos de sol se filtraban entre las montañas, tiñendo de cobre el camino serpenteante. Jesús avanzaba despacio, escuchando el crujido de sus botas sobre la tierra húmeda. Detrás quedaba su madre dormida, su casa de adobe y el olor del maíz recién molido. Frente a él, un destino incierto que lo empujaba con la urgencia del amor filial. En la terminal de Urubamba, el bus a Lima ya estaba casi lleno. Gente de todas partes subía cargando sacos, jaulas con gallinas y sueños pequeños envueltos en mantas. Jesús entregó sus últimas monedas al conductor y se sentó junto a la ventana. Llevaba el saquito de tierra en el bolsillo, como un corazón escondido. Cuando el motor rugió, sintió un nudo en la garganta. El valle sagrado se fue alejando poco a poco, difuminado entre la neblina. Durante las primeras horas, nadie hablaba. El ruido del motor se mezclaba con el viento. Jesús observaba los precipicios y los ríos que se deslizaban como cintas plateadas. Pensaba en Rosa, en su tos que lo despertaba cada noche, en la promesa que le había hecho. No sabía si la ciudad lo recibiría con trabajo
o con desprecio, pero no podía permitirse dudar. En un recodo del camino, una anciana que viajaba al lado le ofreció un pedazo de pan de cebada. «Para el hambre, hijo. Lima queda lejos». Jesús agradeció con una sonrisa. «¿Ha ido usted allá?» «Una vez», respondió. «Allá todo es rápido. La gente no mira, solo corre. Cuida tu alma, que no se te pierda entre tanto ruido». Las palabras lo acompañaron durante el resto del viaje. Las horas se estiraron como si el tiempo se negara a avanzar. El sol dio paso a una lluvia fina y luego a la noche. Los pasajeros dormían encogidos y el bus seguía devorando kilómetros. Jesús no podía cerrar los ojos. Afuera, las luces de los pueblos se encendían y apagaban como luciérnagas. Cuando el vehículo cruzó la última curva, antes de descender hacia la costa, el paisaje cambió de golpe. Las montañas desaparecieron y el aire se volvió más cálido, más denso. El olor a sal y combustible reemplazó al aroma de eucalipto. Por la ventana, las luces de Lima se extendían como un océano de fuego. Jesús sintió una mezcla de miedo y fascinación. Nunca había visto algo tan grande. Calles infinitas, autos que no paraban, edificios que parecían tocar el cielo. Bajó del bus con la sensación de haber llegado a otro mundo. Un vendedor ambulante le ofreció café en un vaso de plástico. «¿Primera vez en Lima?», preguntó el hombre. «Sí», respondió Jesús. «Busco trabajo, lo que sea». El vendedor lo miró de arriba abajo. «Aquí hay de todo, compadre. Pero cuidado, que la ciudad prueba hasta al más fuerte». Jesús agradeció y siguió caminando. La madrugada lo envolvía con su ruido constante. Bocinas, pasos, voces que no paraban. Encontró una pensión en Villa El Salvador, una casa vieja donde alquilaban cuartos a los recién llegados. Pagó por una semana y dejó su mochila en un rincón. El colchón olía a humedad, pero no se quejó. Tenía un techo y eso bastaba. Al amanecer salió a buscar trabajo. Recorrió avenidas, golpeó puertas, ofreció sus manos. En una esquina, un cartel decía: «Se necesita jardinero, empresa verdeandina». Entró sin dudar. Lo recibió un hombre de mediana edad, con uniforme verde y acento costeño. «¿Tienes experiencia?», preguntó el supervisor. «Toda mi vida he trabajado la tierra». «Perfecto. Mañana empezamos. Te asignaré una casa grande en San Isidro. Paga puntual y comida incluida». Jesús agradeció con el corazón latiendo fuerte. Sentía que la suerte al fin le sonreía. No sabía a quién debía agradecer, pero miró al cielo con humildad. En su bolsillo, la bolsita de tierra parecía latir. Esa noche, mientras el ruido de la ciudad lo arrullaba, pensó en su madre. Sonrió convencido de que por fin el sacrificio comenzaba a dar fruto. Sin saberlo, el destino preparaba un encuentro que pondría a prueba su promesa más sagrada. El amanecer en Lima tenía un color distinto, pálido y pesado, y el aire húmedo del Pacífico se mezclaba con el olor a gasolina, y el murmullo de la ciudad nunca cesaba. Jesús se levantó antes del alba, se lavó la cara con agua fría y revisó su pequeña bolsa de herramientas. Llevaba la pala, las tijeras de poda y, como siempre, el saquito de tierra del valle dentro del bolsillo. Ese día comenzaría su nuevo trabajo. El micro lo dejó frente a una avenida ancha, bordeada por árboles de ficus que parecían vigilar el tránsito caótico. Caminó siguiendo las indicaciones del supervisor hasta un portón alto, cubierto de hiedra. Tocó el timbre con respeto. Una voz femenina respondió desde dentro. «¿Quién es?» «Vengo de Verdeandina, señora. Me mandaron para el mantenimiento del jardín». Hubo un silencio breve y luego el sonido del cerrojo. La puerta se abrió y Jesús sintió un golpe en el pecho. Reconoció el estilo de las paredes, las columnas de piedra, las flores cuidadas con perfección casi obsesiva. Aquella no era una casa cualquiera, era la mansión de los del Solar, la misma familia que lo había humillado meses atrás en Cusco. Por un momento dudó si entrar o marcharse. Pero la voz del supervisor resonó en su cabeza. «No faltes el primer día o pierdes el puesto».
respiró hondo, apretó el puño y cruzó el umbral. Una mujer de uniforme lo condujo al jardín. «El señor aún no baja. Usted empiece por el área del estanque», dijo sin mirarlo. Jesús dejó su mochila junto al muro y observó el lugar. El jardín era amplio, con rosales perfectamente alineados, un estanque central y una fuente de piedra con peces dorados. Todo olía a riqueza, a control. Y sin embargo, algo le faltaba. Vida. Se arrodilló frente a las flores marchitas y comenzó a remover la tierra. Mientras trabajaba, sintió el sol filtrarse entre las hojas y por un instante el ruido de la ciudad se desvaneció. Cada movimiento lo conectaba con su origen. La tierra seguía hablándole, incluso en ese rincón de cemento disfrazado de naturaleza. Pasaron unas horas. Jesús estaba tan concentrado que no oyó los pasos detrás de él. «¿Quién lo contrató?», preguntó una voz grave. Jesús giró lentamente. Frente a él, con el cabello más gris pero el mismo porte altivo, estaba don Esteban del Solar. El corazón de Jesús se encogió. El hombre frunció el ceño, sorprendido. «¿Tú?», murmuró incrédulo. «No puede ser». Jesús bajó la vista. «Trabajo para Verdeandina, señor. Me asignaron este jardín». Esteban soltó una risa seca, aunque en su mirada había algo más que burla. Era desconcierto, tal vez incomodidad. «El mundo es pequeño», dijo finalmente. «Haz lo tuyo y no hables con nadie». «Aquí las órdenes se cumplen, ¿entendido?» «Sí, señor», respondió Jesús, sin levantar la voz. Esteban se alejó, pero sus pasos resonaron con más fuerza de la necesaria, como si quisiera imponer distancia. Jesús respiró profundo. No estaba allí para el pasado. Estaba allí por su madre, por las medicinas que necesitaba. Al mediodía, una figura conocida apareció en el balcón. Camila, la hija de Esteban. Al verlo, entrecerró los ojos tratando de recordar. Enseguida su rostro se iluminó. «¿Jesús?», preguntó con sorpresa. Él levantó la mano a modo de saludo. «Buenos días, señorita». «No puedo creerlo. ¿Qué haces aquí?» «Trabajando», respondió con serenidad. «La vida me trajo de vuelta». Camila bajó las escaleras con una sonrisa cálida, pero en su expresión se adivinaba cierta tristeza. «Mi padre no cambia mucho, ¿verdad? La gente cambia cuando el corazón lo necesita», contestó Jesús sin rencor. Ella lo miró, admirada por su calma. «Si alguien puede hacer florecer este lugar, eres tú», dijo antes de regresar al interior. Jesús volvió al trabajo. Sentía el peso del pasado sobre los hombros, pero también una extraña sensación de propósito. Mientras hundía las manos en la tierra, pensó que tal vez el destino lo había traído de nuevo allí no para humillarlo, sino para probar su fortaleza. Y mientras el sol descendía sobre los muros cubiertos de hiedra, Jesús comprendió que aquel jardín, el mismo que antes lo había visto marcharse derrotado, ahora sería el escenario de algo que recién comenzaba a germinar. Los días siguientes transcurrieron entre el zumbido lejano del tráfico limeño y el susurro de las hojas bajo el sol. Jesús trabajaba en silencio, con la misma precisión que en Cusco, aunque ahora cada movimiento tenía un peso distinto. No podía olvidar que esas paredes guardaban el recuerdo de su humillación. Sin embargo, la tierra lo llamaba igual, como si nada de eso importara. Don Esteban observaba desde el balcón, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Verlo allí otra vez inclinado sobre el suelo le provocaba una incomodidad que no entendía. ¿Por qué no se había marchado al reconocerlo? ¿Por qué seguía trabajando como si nada? Cada vez que Jesús cruzaba el jardín con el balde de agua o la pala al hombro, algo en su interior se agitaba. Una mañana, Esteban decidió confrontarlo. «Dime, Guamán», dijo con tono seco, «¿por qué aceptaste volver aquí? ¿No te bastó con lo que pasó en Cusco?» Jesús dejó la pala a un lado y lo miró sin arrogancia. «Trabajo donde me necesitan, señor. La tierra es la misma, aunque cambien los dueños». Esa respuesta desarmó a Esteban, que carraspeó antes de replicar. «¿Y no sientes vergüenza de volver al lugar donde te humillaron?» «La vergüenza no alimenta a nadie»,
contestó Jesús, sereno. Pero el trabajo, sí. Esteban lo observó un instante más, luego se marchó con gesto irritado. En el fondo, le molestaba no poder intimidarlo. Había esperado resentimiento o rencor y solo hallaba calma. Esa serenidad lo confundía. Camila, mientras tanto, había retomado sus estudios, pero cada tarde buscaba excusas para cruzar el jardín. Le fascinaba verlo trabajar. Había algo en los movimientos de Jesús que transmitía paz, una seguridad que la ciudad parecía haberle arrebatado a todos. «No entiendo cómo puedes seguir aquí después de lo que pasó», le dijo un día mientras él podaba un limonero. «No vine a recordar, señorita. Vine a cumplir. La tierra no pregunta por el pasado». Ella sonrió con cierta tristeza. «A veces pienso que tú entiendes más de la vida que todos los que viven en esta casa juntos». Jesús soltó una risa leve. «No es sabiduría, señorita, es paciencia. El campo enseña a esperar sin rencor». Esa tarde Esteban los vio conversando desde la ventana y frunció el ceño. Algo en la cercanía entre ellos lo irritó, no por desconfianza hacia su hija, sino porque sentía que su autoridad se diluía cada vez que aquel hombre abría la boca. Al día siguiente, decidió ponerlo a prueba. «Juamán», dijo, «quiero el jardín listo para una reunión importante. No toleraré errores». «Lo tendrá, señor, y quiero que haga solo todo el trabajo. No quiero a nadie ayudándolo». Jesús asintió sin discutir. Durante horas trabajó bajo el sol, sudando, moviendo macetas pesadas, limpiando hojas, enderezando cercas. Cuando el cansancio lo vencía, recordaba la tos de su madre y la promesa que había hecho. Eso lo sostenía. Al anochecer, Camila salió con una jarra de agua. «Tome un descanso, Jesús. No puede seguir así». «Estoy bien, señorita». «El jardín debe quedar vivo antes de la noche». Ella lo observó un momento. Había admiración en su mirada, pero también una preocupación silenciosa. «Mi padre cree que el trabajo es castigo», dijo. «Pero tú lo haces como si fuera oración». Jesús sonrió. «Porque lo es. Cada planta que crece me recuerda que todo vuelve a empezar». Camila bajó la mirada, conmovida. Quiso decir algo más, pero la voz de su padre la interrumpió desde la puerta. «Camila, entra de inmediato. No es lugar para ti». Jesús inclinó la cabeza en señal de respeto, aunque el tono de Esteban era claramente hostil. Camila obedeció en silencio, no sin antes lanzar una última mirada hacia él. Esa noche, cuando Jesús terminó su labor, el jardín resplandecía bajo la luz tenue del farol. Se sentó un momento, exhausto, y observó las flores abrirse lentamente con el rocío. Pese al cansancio, una sensación de paz lo invadía. Desde su ventana, Esteban lo miró sin hablar. En su interior, algo comenzaba a resquebrajarse. No sabía si era culpa, admiración o miedo, pero comprendió que aquel jardinero no era el mismo hombre al que había despedido. Y aunque nunca lo admitiría, presentía que el verdadero juicio apenas comenzaba. El invierno limeño llegó con su neblina persistente, esa que borra los contornos del cielo y vuelve gris hasta el alma. Pero en el jardín de los del solar, algo comenzaba a cambiar. Donde antes las flores parecían muertas, brotaban colores nuevos, discretos pero firmes. Jesús cuidaba cada rincón con devoción, mezclando tierra y paciencia como si fueran la misma cosa. Camila pasaba cada vez más tiempo observándolo desde la terraza. Había en él una serenidad que contrastaba con la dureza del mundo al que ella pertenecía. Una tarde, se animó a bajar con una libreta en la mano. «Estoy escribiendo un trabajo sobre sostenibilidad», dijo tímida. «Pensé que podrías ayudarme. Tú sabes de esto más que cualquiera». Jesús levantó la vista y sonrió. «La tierra enseña, señorita. Uno solo tiene que escucharla». Se sentaron bajo la sombra del limonero. Camila hacía preguntas. Él respondía con palabras sencillas, pero llenas de sabiduría. «¿Por qué plantas flores donde nadie las ve?», preguntó ella. «Porque la belleza no necesita testigos», respondió. «Si la flor crece, ya cumplió su destino». Camila anotó cada frase con cuidado.
En su mirada había una mezcla de respeto y curiosidad. Mi padre dice que el trabajo duro no ennoblece, que solo sirve para sobrevivir. Jesús pensó un momento antes de contestar. Quizás él no ha tocado la tierra con las manos desnudas. Cuando lo haga entenderá que cada surco guarda una historia. Mientras tanto, don Esteban observaba desde la distancia, fingiendo que revisaba sus cuentas. Veía a su hija reír junto a aquel hombre al que un día había humillado y algo dentro de él se tensaba. No era ira, ni celos, era un desconcierto que lo perseguía. No comprendía cómo alguien podía seguir tan digno después de haber sido pisoteado. Esa noche, cuando Jesús terminó su jornada, Esteban lo llamó a su despacho. «Huamán», dijo con voz controlada, «me dicen que el jardín florece como nunca. No puedo negarlo». Jesús se mantuvo de pie, sin presumir. «Gracias, Señor. Solo hice lo necesario». «No seas modesto», replicó Esteban. «La gente nota la diferencia, hasta mi hija». El tono de su voz escondía un matiz incómodo, casi una advertencia. «Camila me pidió consejos para su trabajo», explicó Jesús tranquilo. «Nada más». Esteban lo miró con atención, buscando en su rostro alguna sombra de orgullo. No encontró nada. «Muy bien», dijo finalmente, «pero recuerda tu lugar. Aquí hay jerarquías». «Mi lugar está donde haya tierra para cuidar», respondió Jesús. Esa respuesta resonó como un eco en la habitación. Esteban se quedó mudo. Lo despidió con un gesto seco, pero cuando Jesús salió, el hombre permaneció largo rato pensativo, mirando sus manos limpias, sintiendo que algo invisible lo enfrentaba por primera vez en años. Al día siguiente, Camila le mostró a Jesús un pequeño semillero que había hecho siguiendo sus instrucciones. «Mira», dijo entusiasmada, «ya brotaron las primeras hojas». Jesús se agachó para observar. «Están fuertes. Has elegido bien la mezcla de tierra». Ella rió con orgullo. «Entonces ya puedo decir que aprendí del mejor». Él negó con la cabeza. «No hay maestros en la tierra, señorita, solo aprendices». Camila lo miró en silencio. En ese instante entendió que no era solo un trabajador, era un hombre que veía el mundo desde un lugar que pocos conocían, el de la humildad que transforma. El tiempo siguió su curso. El jardín, antes símbolo del lujo, se convirtió en un refugio de paz. Los trabajadores de la empresa comenzaron a admirar a Jesús, a pedirle consejos. Incluso la servidumbre de la casa lo saludaba con respeto sincero. Don Esteban lo notaba, aunque no decía nada. En el fondo, empezaba a aceptar que aquel hombre humilde había logrado lo que él, con todo su poder, nunca consiguió: inspirar a otros. Una tarde, mientras el sol se escondía entre la bruma, Camila escribió en su libreta: «Hay personas que no necesitan títulos para enseñar. Solo les basta la tierra y el silencio». Jesús, sin saberlo, ya había sembrado algo más profundo que flores en esa casa. Había plantado respeto, y ese respeto comenzaba a germinar, incluso en los corazones más endurecidos. El rumor llegó una mañana como un viento frío que nadie esperaba. En los periódicos de Lima, el nombre de don Esteban del Solar aparecía en titulares que hablaban de corrupción, contratos falsos y licitaciones amañadas. Nadie sabía si era cierto, pero la duda bastó para que los socios se alejaran, los clientes cancelaran acuerdos y los empleados lo miraran con recelo. En cuestión de días, el hombre que se creía intocable comenzó a sentir que el suelo se movía bajo sus pies. Jesús se enteró por la servidumbre. Mientras regaba los rosales, escuchó a una de las cocineras murmurar: «Dicen que el patrón podría perderlo todo». Otra respondió: «Con lo orgulloso que es, no lo soportará». Jesús siguió trabajando en silencio. No le alegraba la desgracia de nadie, pero comprendía que la vida tiene sus propias formas de equilibrar las cosas. Esteban pasó semanas encerrado en su despacho. Los teléfonos no paraban de sonar, pero cada llamada traía más malas noticias. Su rostro se volvió pálido, los hombros tensos. Apenas comía. El jardín, ante su orgullo,
se convirtió en un paisaje invisible. Una tarde, Camila golpeó la puerta del despacho. «Papá, tienes que descansar». «¿Descansar?», replicó él con voz ronca. «Todo se desmorona, hija. Todo». «No todo», dijo ella con calma. «Aún tienes esta casa y gente que te aprecia». Él soltó una risa amarga. «¿Aprecio? Los que decían respetarme ahora me dan la espalda». Camila lo miró con ternura. «Tal vez porque el respeto no se compra, papá. Se gana, como lo ha hecho Jesús». El nombre del jardinero lo irritó. «¿Otra vez ese hombre? No quiero oír hablar de él». «Pues deberías», respondió ella con firmeza. «Mientras tú te encierras, él sigue cuidando el jardín. No ha pedido un solo pago, aunque sabe que estamos en problemas». Esteban frunció el ceño, incrédulo. «¿No ha cobrado?» «No. Dice que la tierra no entiende de deudas, solo de cuidado». Las palabras lo dejaron en silencio. Esa noche, incapaz de dormir, salió al jardín. La bruma envolvía las plantas y el olor a humedad le recordó los campos de su infancia, cuando aún creía que el trabajo tenía un sentido más puro. Caminó entre los rosales y vio a Jesús de rodillas, removiendo la tierra con las manos. «¿Qué haces aquí a estas horas?», preguntó con voz cansada. Jesús se levantó despacio. «La tierra no duerme, Señor. Hay que regarla antes de que amanezca». Esteban lo observó largo rato. Quiso decir algo, pero no encontró las palabras. Se dio media vuelta y regresó a la casa. Los días siguientes fueron peores. Los bancos le cerraron las cuentas. Sus bienes quedaron embargados y los amigos que antes lo adulaban desaparecieron. Camila hacía lo posible por mantener la calma, pero la tensión se respiraba en cada rincón. Jesús continuó su trabajo sin ausentarse un solo día. Los demás empleados, temerosos de no cobrar, comenzaron a renunciar. Solo él permaneció. Cuando alguien le preguntaba por qué, respondía: «No abandono una tierra que aún respira». Una mañana, Esteban salió al jardín, visiblemente debilitado. «Guamán», dijo con voz quebrada, «no tienes por qué seguir aquí. No puedo pagarte». Jesús lo miró con serenidad. «No vine por dinero, Señor. Vine porque este lugar aún puede florecer». Esteban apretó los labios. «¿Por qué harías eso por mí, después de cómo te traté?». Jesús bajó la mirada. «Porque la vida me enseñó que el rencor seca más rápido que cualquier planta». Hubo un silencio largo. Por primera vez Esteban no supo qué responder. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba, una ráfaga de viento derribó algunas macetas. Jesús corrió a recogerlas, y al hacerlo notó algo. Bajo la tierra, las raíces de los rosales se habían extendido con fuerza. Sonrió. La naturaleza seguía su curso sin importar la caída de los hombres. Camila lo observó desde la puerta. «Gracias por quedarte», dijo en voz baja. «La tierra no abandona, señorita. Yo tampoco». Y mientras el cielo se teñía de gris, el jardín, ese que había nacido del desprecio, se convirtió en el único lugar donde aún latía esperanza. El amanecer llegó silencioso, con una luz débil que apenas se filtraba entre la neblina de Lima. Jesús, como cada día, estaba en el jardín. Pero esa mañana, mientras observaba las hojas caídas y el agua estancada en la fuente, sintió algo distinto. La casa entera parecía enferma, como si los muros respiraran tristeza. Sabía que dentro, don Esteban vivía sus horas más amargas. Había escuchado que el embargo era inminente, que los pocos empleados que quedaban se marcharían esa semana. Camila, agotada, apenas dormía tratando de sostener a su padre. Jesús lo supo cuando la vio salir al patio, con los ojos hinchados y el cabello recogido sin cuidado. «No quiero que se entere, pero ya no tenemos comida en la despensa», dijo en voz baja, casi avergonzada. Jesús la miró con serenidad. «La tierra da cuando uno pide con respeto. No se preocupe, señorita. Yo me encargo». Esa tarde, cuando el sol se ocultaba, Jesús caminó hasta el mercado popular de Surquillo. Compró lo que pudo con el poco dinero que tenía: arroz, pan, papas, algo de verdura.
Lo cargó todo en una vieja bolsa de yute. De regreso, pasó por un terreno baldío donde crecía hierba húmeda y recogió un puñado de tierra fresca. La guardó en sus manos como si fuera un pequeño tesoro. Al llegar a la mansión, el portón estaba cerrado. Tocó con suavidad y fue Camila quien abrió. «¿Qué haces aquí tan tarde?», preguntó sorprendida. «Traigo algo que hace falta», respondió él, mostrando la bolsa. «No se preocupe, no es limosna, es tierra y alimento». Camila se quedó sin palabras, sus ojos se humedecieron. «No tenías por qué hacerlo». «Sí tenía», dijo Jesús con calma. «Cuando la tierra te da, uno comparte, así se honra la vida». De pronto una voz sonó desde el interior. «¿Quién está ahí?». Era don Esteban. Jesús enderezó la espalda y esperó. Esteban apareció en el umbral, desaliñado, con el rostro ojeroso. Al verlo, su primera reacción fue de orgullo herido. «¿Vienes a burlarte, Guamán?», preguntó con amargura, «a ver cómo se derrumba el patrón que te humilló». Jesús sostuvo su mirada sin rencor. «Vengo a ayudar, Señor. No me mueve la venganza, sino la gratitud. Usted me dio trabajo cuando lo necesitaba, aunque no me trató bien. Pero ahora la vida me permite devolver con bien lo que recibí con dolor». Esteban bajó la vista. «No necesito caridad». «No es caridad», respondió Jesús. «Es tierra, Señor, y comida. Cosas que se comparten, no se mendigan». Camila, con voz temblorosa, intervino. «Papá, acepta. No queda nada en la cocina». Hubo un silencio largo. Esteban respiró hondo. Miró la bolsa, luego las manos de Jesús, llenas de tierra oscura y húmeda. Por un instante, recordó su infancia en Arequipa, cuando su padre le enseñaba a sembrar habas. La imagen lo quebró. «No sé qué decirte», murmuró, con voz apenas audible. «No diga nada», contestó Jesús. «A veces las palabras sobran». Esteban dio un paso atrás, permitiéndole entrar. Camila llevó la bolsa a la cocina. Jesús quedó solo con el hombre que antes lo había humillado. «La tierra enseña, Señor», dijo suavemente. «Cuando la maltratas no florece, pero si la cuidas te perdona». Esteban cerró los ojos. «Yo no supe cuidar nada», admitió. «Ni la tierra ni la gente que trabajó para mí». «Nunca es tarde», dijo Jesús. «Lo importante es volver a sembrar». El sonido del viento llenó el espacio entre ellos. Jesús se inclinó, tomó un poco de la tierra que había traído y la dejó sobre el suelo, junto al marco de la puerta. «Para que la casa respire otra vez», susurró. Esteban lo observó, sin palabras. En su pecho, algo se ablandó como si una grieta invisible se cerrara. Camila regresó con un plato de sopa caliente. «Quédate a comer, por favor». Jesús negó con una sonrisa. «Otro día, señorita. Ahora la tierra necesita silencio». Y cuando salió, con las manos aún manchadas, el aire de la casa pareció más liviano. Por primera vez en mucho tiempo, Esteban sintió que la vergüenza no era el final, sino el comienzo de algo nuevo. El cielo se había vuelto un manto de plomo. Desde temprano, el viento soplaba con una furia inusual y un presentimiento oscuro recorría Lima. Las hojas de los ficus giraban en remolinos y los pájaros buscaban refugio. Jesús sintió el cambio en el aire mientras revisaba las raíces de los rosales. Levantó la vista y murmuró: «Hoy la tierra no quiere silencio, quiere resistencia». Por la tarde, las nubes descargaron su peso. La lluvia cayó con violencia, golpeando los muros, los cristales, los árboles. En la mansión de los del solar, el agua se filtraba por las rendijas del techo, y los truenos estremecían las ventanas. Camila corría de un lado a otro intentando proteger lo poco que quedaba seco. Don Esteban, en su despacho, miraba por la ventana con una mezcla de angustia y resignación. «Papá, el techo del pasillo se está cayendo», gritó Camila. Esteban se levantó sobresaltado. «Cierra las ventanas y busca toallas. No podemos perder más cosas». Mientras ellos luchaban contra el caos dentro, Jesús había regresado al jardín. No podía quedarse en la pensión sabiendo que la tormenta
podía destruir el trabajo de meses. Corrió bajo la lluvia, empapado, sosteniendo la pala y unas estacas de madera. Cada relámpago iluminaba su figura entre el agua y el barro. Cuando llegó al portón, golpeó con fuerza. Nadie respondía. Empujó la reja, que cedió entre crujidos. El viento era tan fuerte que arrancaba ramas y derribaba macetas. El estanque se desbordaba y el jardín entero parecía ahogarse. Jesús comenzó a clavar las estacas intentando sostener las plantas. Su ropa se pegaba al cuerpo y la lluvia le cortaba el rostro, pero no se detuvo. Dentro de la casa, Esteban escuchó un golpe en el jardín. «¿Qué fue eso?», preguntó alarmado. Camila se asomó y lo vio. «Papá, es Jesús. Está afuera». Esteban corrió hasta la puerta. «Ese hombre está loco», gritó, tomando un impermeable. «Déjalo, papá. Está ayudando», insistió ella. Pero Esteban ya salía, empujado por un impulso que ni él comprendía. Al abrir la puerta, el viento casi lo derribó. Entre la cortina de lluvia, distinguió a Jesús sujetando una valla que amenazaba con caer sobre la fuente. «Huamán, sal de ahí», vociferó. Jesús giró el rostro, con los ojos entrecerrados por el agua. «Si no sostenemos esto, todo se perderá», gritó de vuelta. «Déjalo, no vale la pena. Cada raíz vale la pena», respondió él. Esteban se acercó, luchando contra el viento. Entre los dos aseguraron la valla, clavando las estacas con fuerza. El barro les llegaba hasta los tobillos. Cuando el último relámpago iluminó el jardín, sus miradas se cruzaron. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. El aguacero continuó durante horas. Trabajaron hombro a hombro, en silencio, mientras Camila los observaba desde la ventana, con lágrimas en los ojos. No eran un patrón y su jardinero. Eran dos hombres resistiendo juntos contra la furia del cielo. Al fin, cuando la tormenta comenzó a amainar, Jesús cayó de rodillas, exhausto. Esteban lo ayudó a levantarse. «No debiste venir», dijo con voz temblorosa. «No podía quedarme mirando cómo la tierra se hundía», contestó Jesús. El trueno final resonó a lo lejos, como un rugido que se apagaba. El agua corría por los caminos del jardín, arrastrando hojas y barro, pero las plantas seguían en pie. Esteban lo miró con una mezcla de admiración y vergüenza. «Me pasé la vida creyendo que podía controlarlo todo», dijo. «Y mira, solo tú supiste sostener lo que importaba». Jesús respiró hondo. «La tierra no se controla, Señor, se acompaña». Camila salió corriendo y abrazó a Jesús sin importarle la lluvia. «Gracias», susurró. Él sonrió débilmente. «No me agradezca. Agradezca al cielo que nos dejó aprender a tiempo». El viento se calmó por completo. Entre las nubes rotas, un rayo de luna cayó sobre el jardín. Las flores brillaban cubiertas de gotas. Esteban levantó la vista, con los ojos húmedos. Por primera vez en mucho tiempo, sintió paz. Jesús, aún empapado, miró sus manos llenas de barro. «La tormenta pasa, pero lo que uno siembra, queda», dijo con voz baja. Y en ese instante, Esteban entendió que aquel hombre que una vez despreció, era ahora quien le enseñaba a reconstruirse desde la tierra misma. La tormenta había dejado tras de sí un silencio extraño, casi sagrado. El amanecer se abrió paso entre las nubes rotas, y el olor a tierra mojada llenó el aire como una promesa. En el jardín, el agua todavía corría entre los senderos, pero las plantas resistían, erguidas, cubiertas de gotas que brillaban al sol. Don Esteban salió al patio con los pasos lentos de quien ha pasado la noche en vela. Llevaba la ropa húmeda, las manos temblorosas. Miró a su alrededor y no reconoció el lugar. El jardín, antes símbolo de su vanidad, ahora era testimonio de algo más profundo, de lucha, de humildad, de renacimiento. Camila apareció detrás de él, envuelta en una manta. «Papá, deberías descansar». «No puedo», respondió él con la voz ronca. «Hay algo que debo hacer». Ella lo observó con sorpresa. Esteban respiró hondo, como si buscara valor. «Toda mi vida pensé que el trabajo se pagaba con dinero», dijo.
pero ahora entiendo que hay cosas que solo se pagan con gratitud. Mientras hablaba, sus ojos se detuvieron en la puerta principal, aquella que daba a la calle. De pronto, la imagen de la noche anterior regresó a su mente. Jesús bajo la lluvia sosteniendo la valla, sus manos cubiertas de barro, su mirada firme. Sintió un impulso irresistible. «Camila», dijo. «¿Él volvió hoy?» «No, papá. Tal vez fue a descansar». «Entonces, iré a buscarlo». Camila intentó detenerlo, pero él ya avanzaba. La lluvia había cesado del todo y el sol, tibio y bajo, iluminaba las fachadas húmedas del vecindario. Cada paso que daba parecía pesarle años. Cuando llegó al portón, lo vio. Jesús estaba allí, de pie frente a la puerta con la pala apoyada en el hombro y las manos aún manchadas de tierra. Parecía haber estado esperando. Esteban se detuvo, incapaz de hablar. El silencio entre ambos era denso, pero no hostil. Jesús lo miró con calma. «Buenos días, señor». «Buenos días, Guamán», respondió Esteban, y su voz tembló. «No esperaba verte tan pronto». «La tierra no espera, señor. Después de la tormenta, hay que airearla antes de que se endurezca». Esteban asintió, sintiendo que aquellas palabras, simples y sabias, tenían más verdad que todas las frases que había pronunciado en su vida. «Guamán», dijo con esfuerzo, «anoche comprendí muchas cosas. No hay justificación para lo que te hice en Cusco. Te traté como a alguien sin valor, y tú respondiste con humanidad. No sé cómo pedir perdón». Jesús lo observó sin rastro de orgullo ni de resentimiento. «El perdón no se pide, señor, se siembra, y usted ya empezó a hacerlo». Esteban bajó la cabeza. «Aún así, quiero que sepas que me avergüenzo, no solo por lo que hice contigo, sino por haber olvidado de dónde vengo. Mi padre también trabajaba la tierra, ¿sabes? Yo creí que el éxito estaba en alejarme de ella». «Y la tierra lo esperó igual», respondió Jesús suavemente. «Siempre espera». Por un instante, Esteban sintió que aquella frase lo desarmaba. Dio un paso hacia él. «Guamán, necesito que me ayudes, no como empleado, sino como amigo. Quiero aprender a cuidar de nuevo lo que descuidé». Jesús lo miró a los ojos y asintió. «Será un honor, señor Esteban. Pero recuerde, la tierra no obedece órdenes, solo responde al cuidado». Camila, que había seguido la escena desde la entrada, sonrió con lágrimas contenidas. «Papá, la casa parece distinta», susurró. «Sí», dijo él mirando el jardín. «Es como si hubiera vuelto a respirar». Jesús se agachó, tomó un poco de tierra mojada y la dejó escurrir entre los dedos. «Está viva», dijo. «Y nos está dando otra oportunidad». Esteban extendió su mano, dudoso. Jesús la estrechó con firmeza. Ninguno de los dos habló más. En aquel gesto silencioso, el pasado quedó atrás. El sol terminó de salir, tiñendo todo de un brillo dorado. Desde la puerta Jesús miró el horizonte con humildad, mientras el aire fresco llevaba consigo el olor a renovación. Por primera vez, ambos hombres comprendieron que el verdadero poder no estaba en mandar, sino en servir. Y así, frente a esa puerta abierta, la historia que comenzó con desprecio se transformó en redención. El sol de Lima amaneció tibio, como si el cielo también quisiera recomenzar. Después de semanas de tensión, la casa de los del solar se llenaba nuevamente de sonidos. El canto de los pájaros, el murmullo del agua que corría por la fuente y el roce de las hojas que Jesús cuidaba con devoción. Todo parecía volver a respirar. Don Esteban se levantó más temprano de lo habitual. Desde su ventana, observó a Jesús trabajando y sintió un impulso que jamás había experimentado: gratitud. Bajó al jardín sin la rigidez de siempre, con los hombros relajados y una sonrisa que parecía ajena en su rostro. «Guamán», llamó con tono tranquilo. «¿Cómo está hoy la tierra?» Jesús alzó la mirada y respondió con serenidad: «Alegre, Señor. La lluvia la purificó. Ahora solo necesita paciencia». Esteban asintió. «Como los hombres», dijo.
también necesitamos tiempo para limpiar lo que cargamos dentro. Camila se unió a ellos, con una cesta en la mano. Había preparado pan y café para los tres. Sentados entre los rosales, compartieron el desayuno sin la distancia de antes. Era la primera vez que comían juntos, y aunque ninguno lo dijo, todos comprendían que ese gesto tenía un significado profundo. «Papá», dijo Camila con una sonrisa, «¿te das cuenta? Estamos desayunando en el jardín». «Sí», respondió él mirando a Jesús, «y me doy cuenta de que nunca antes lo había disfrutado». Jesús bebió un sorbo de café y miró el horizonte. «La tierra enseña a quien la escucha», murmuró. «Siempre hay un amanecer para quien sabe esperar». Esteban lo observó conmovido. «Guamán, quiero hacer algo», dijo de pronto. «Ayer me visitó un viejo amigo del municipio. Me habló de un programa para crear huertos comunitarios. Me gustaría financiarlo, pero solo si tú aceptas dirigirlo». Jesús lo miró sorprendido. «¿Yo? No sé si soy la persona indicada». «Eres exactamente quien debe hacerlo», insistió Esteban. «Has hecho florecer esta casa y también mi manera de ver la vida. Eso no lo logra cualquiera». Camila sonrió emocionada. «Sería hermoso, Jesús. Podríamos enseñar a los niños del barrio, plantar árboles, crear vida donde solo hay cemento». Jesús bajó la mirada, pensativo. «Acepto, Señor», dijo al fin, «pero con una condición, que usted también trabaje la tierra conmigo». Esteban soltó una risa sincera, quizás la primera en años. «Trato hecho», dijo, extendiéndole la mano. Camila aplaudió suavemente, feliz. En ese momento, una vecina pasó por la calle y al verlos reunidos, se detuvo. «Qué bonito está su jardín, don Esteban», gritó desde la reja. «Da gusto verlo tan verde». El empresario, que antes habría respondido con frialdad, sonrió. «Gracias, señora», respondió. «Todo mérito del maestro Guamán». Jesús negó con la cabeza. «No, señor. La tierra florece cuando hay reconciliación, no cuando hay dueños». Las palabras resonaron con fuerza en el aire. Esteban sintió que le temblaban las manos, pero ya no de miedo ni de ira. Era emoción pura. Tomó una flor del rosal y se la ofreció a Jesús. «Entonces que esta flor sea testigo», dijo, «no de mi poder, sino de mi gratitud». Jesús la recibió en silencio, y Camila, con los ojos brillantes, los abrazó a ambos. En ese abrazo cabía el pasado, la culpa, el perdón y la esperanza. A partir de aquel día, las puertas de la mansión se abrieron a los vecinos. Jesús organizaba talleres de cultivo. Los niños corrían entre los canteros y hasta Esteban, con las mangas arremangadas, sembraba bajo el sol. El jardín dejó de ser un símbolo de orgullo para convertirse en un lugar de encuentro. Camila, mientras tomaba notas para su proyecto universitario, escribió una frase que más tarde sería citada en periódicos y conferencias. «El perdón es como una semilla, no se impone, se cultiva con amor». Una tarde, mientras el cielo se teñía de naranja, Esteban miró a Jesús y dijo en voz baja, «Ahora entiendo lo que quisiste decir». La tierra nos perdonó, porque nosotros también aprendimos a hacerlo. Jesús sonrió, y mientras sigamos cuidándola, nunca nos abandonará. El viento sopló suave, moviendo las hojas. Era un nuevo amanecer, no solo para el jardín, sino para todos los que aprendieron a florecer después del dolor. El aire en el Valle Sagrado tenía un aroma diferente, a maíz maduro y a recuerdos. Después de muchos meses en Lima, Jesús regresó a su tierra. Llevaba el corazón lleno de gratitud, pero también una sombra de inquietud. No había recibido cartas de su madre desde hacía semanas, y algo en su pecho le decía que debía volver. El bus avanzaba lentamente por los caminos serpenteantes. Afuera las montañas parecían observarlo con un silencio solemne. Cuando finalmente llegó a Chinchero, los perros ladraron al reconocerlo. Caminó hasta su casa con la pala en la espalda y el saquito de tierra de Lima en el bolsillo. Cada paso era un reencuentro con su pasado. Al llegar, encontró la puerta entreabierta
y una vecina esperándolo. «Jesús», dijo con voz temblorosa, «tu madre está muy débil». Él sintió un vacío en el estómago. Entró sin responder. Rosa estaba acostada, arropada con mantas de lana, los ojos cerrados, el rostro sereno. «Mamá», susurró arrodillándose junto a ella. Ella abrió los ojos despacio y una sonrisa leve iluminó su rostro. «Sabía que vendrías», dijo con un hilo de voz. «La tierra siempre avisa cuándo es hora de volver». Jesús le tomó la mano. «Perdóname por haber tardado. Ya tengo trabajo, mamá. Estoy ayudando a gente buena y aprendí que el perdón florece como las semillas». Rosa lo miró con ternura. «No tienes que pedirme perdón, hijo. Lo que sembraste ya crece. Estoy orgullosa de ti». El viento entró por la ventana, moviendo las cortinas. En el silencio del cuarto, solo se escuchaba su respiración pausada. Jesús sintió que las palabras se le atoraban en la garganta. «Te traje tierra de Lima», dijo abriendo el pequeño saquito. «Es fértil, mamá, como la de aquí». Ella sonrió débilmente. «Entonces ponla junto a mi cama. Que la tierra de donde vienes se una con la que te vio nacer. Así, cuando yo me vaya, no estaré lejos». Jesús obedeció. Colocó la tierra sobre el suelo y durante un instante sintió que ambas respiraban al unísono. Pasaron las horas. Rosa, con voz casi imperceptible, le pidió que le contara todo lo que había vivido. Él habló del jardín, de los del solar, de Camila, del perdón, de cómo la vida le había enseñado que nadie es tan pobre que no pueda ofrecer bondad. Rosa lo escuchaba con los ojos cerrados, como si cada palabra fuera una semilla que se le quedaba en el alma. «Jesús», dijo al final con la voz más suave que nunca, «cuando ya no me veas, sigue sembrando, no para mí, sino para los demás. Eso te mantendrá vivo». «No digas eso, mamá», rogó él conteniendo las lágrimas. Ella apretó su mano con una fuerza inesperada. «Hijo, la tierra no muere, solo cambia de forma, y cuando florezcan tus plantas, yo estaré ahí». Esa noche, mientras el cielo se cubría de estrellas, Rosa se quedó dormida con una sonrisa. Jesús no habló, no lloró. Se quedó junto a ella hasta el amanecer, sosteniendo su mano, escuchando cómo el silencio se volvía eterno. Al día siguiente, el pueblo entero acudió a despedirla. Los vecinos la recordaban como una mujer de sabiduría tranquila, de esas que curan con palabras. Jesús la enterró en la ladera donde ella solía sentarse a mirar el valle. En la tumba colocó flores blancas y un puñado de la tierra que había traído de Lima. «Para que nunca te falte camino», dijo en voz baja, «y para que la tierra te abrace de todos lados». Mientras los últimos rayos del sol caían sobre las montañas, Jesús plantó un árbol joven junto al sepulcro. Cada hoja nueva sería, pensó, un recordatorio de su promesa, vivir sembrando vida. Antes de irse, miró hacia el cielo. No pidió milagros ni consuelo, solo murmuró: «Gracias, mamá. Me enseñaste que quien ama la tierra nunca está solo». El viento sopló con suavidad, levantando un leve polvo dorado. Era como si la tierra respondiera, recordándole que todo lo que nace vuelve, y todo lo que se va florece de nuevo. El tiempo pasó como el viento del altiplano, lento y constante. Meses después de la partida de Rosa, Jesús regresó a Cusco con una mirada distinta. No era el joven que se marchó buscando dinero, era un hombre que había encontrado propósito. Llevaba consigo la experiencia, el perdón y una paz silenciosa que solo da la tierra trabajada con amor. El proyecto de huertos comunitarios se había extendido desde Lima hasta el valle. Don Esteban cumplió su promesa. Vendió parte de sus propiedades y financió escuelas rurales donde los niños aprendían a sembrar. Ya no era el empresario arrogante de antes. Caminaba por los pueblos con sombrero de paja, saludando a todos, acompañado siempre por Camila, que documentaba cada historia para inspirar a otros. Una mañana, Esteban llegó a Chinchero para visitar a Jesús. Lo encontró arrodillado junto al árbol que había plantado sobre la tumba de su madre.
El tronco ya mostraba ramas firmes y las hojas se movían suavemente bajo el sol. «Guamán», dijo Esteban con voz serena, «vine a verte. Pensé que querrías saber que el proyecto crece. Las familias están sembrando juntas y los niños compiten por ver quién logra el maíz más alto». Jesús sonrió sin apartar la vista del árbol. «La tierra siempre devuelve lo que uno siembra, Señor. Usted sembró culpa, pero también sembró redención». Esteban asintió, con los ojos humedecidos. «Si no fuera por ti, nunca habría entendido el valor de lo simple. Siempre pensé que mandar era poder, pero descubrí que servir es lo único que deja huella». Jesús lo miró y respondió, «No fue por mí, fue por la tierra. Ella nos enseña a su manera». Camila apareció unos pasos detrás, con una cámara en la mano y una sonrisa luminosa. «Jesús, quiero grabar unas palabras tuyas para el documental», dijo. «Quiero que la gente escuche lo que aprendiste». Jesús se rió suavemente. «Yo no soy nadie para dar lecciones, señorita». «Entonces habla de tu madre», insistió ella. «Habla de lo que te hizo quedarte de pie cuando todos te empujaron al suelo». Jesús pensó un momento. Luego, mirando las montañas, dijo con voz firme, «Mi madre me enseñó que la dignidad no se defiende con gritos, sino con raíces. Que la tierra no guarda rencor, pero tampoco olvida. Ella recuerda quién la cuidó y quién la pisó, y al final, todos volvemos a ella. Por eso, hay que volver con las manos limpias». Camila bajó la cámara, emocionada. Esteban cerró los ojos. Aquellas palabras le atravesaron el alma. Por primera vez comprendió que la vida, como la tierra, necesitaba humildad para florecer. Los meses siguientes fueron de prosperidad. Los huertos crecían, las comunidades compartían cosechas, y el nombre de Jesús Guamán se convirtió en símbolo de respeto y esperanza. Nunca buscó reconocimiento. Decía que el mérito era de la tierra y de todos los que se atrevían a escucharla. Un día, al atardecer, Jesús volvió a Lima, invitado a una feria agrícola. Camila lo presentó ante un auditorio lleno. «Este hombre», dijo ella, «no cambió el mundo con discursos, sino con sus manos. Nos enseñó que la tierra puede sanar lo que el orgullo destruye». Jesús tomó la palabra solo unos segundos. «No vine a enseñar», dijo. «Vine a recordarles que todos tenemos un pedazo de tierra esperándonos. Cuídenlo, y verán cómo les devuelve la vida». La gente aplaudió de pie. Don Esteban, en primera fila, aplaudía con los ojos brillantes, sabiendo que aquel humilde jardinero lo había salvado sin pedir nada a cambio. Esa noche, Jesús regresó a su cuarto en el valle. Se arrodilló frente al árbol de su madre y dejó un puñado de semillas nuevas. «Para que nunca falte memoria», murmuró. El viento sopló entre las hojas, trayendo consigo un susurro que parecía decir su nombre. Jesús cerró los ojos y sonrió. «La tierra no olvida», pensó. Y mientras el cielo se teñía de rojo, comprendió que su historia no era de derrota, sino de siembra eterna. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal y sigue mirando el video que aparece en tu pantalla para conocer más relatos reales de transformación y esperanza.